Bueno, entonces, helenismo es la clase de hoy. El helenismo es un periodo que abarca desde la muerte o el momento del imperio, sí, la muerte de Alejandro Magno, a la muerte de Cleopatra. ¿Mm? Ahora van a ver por qué, porque es un periodo en que está influenciado fundamentalmente por el mundo griego. ¿Un año antes de Aristóteles, profe? Alejandro Magno. Alejandro muere un año antes de Aristóteles, pero bueno, no es exactamente con la muerte de Alejandro, por eso hace un minuto hice un pequeño, pero es más o menos, o sea, la idea es que el proceso que se inicia con la conquista de Alejandro es un proceso de difusión de la cultura griega. ¿Por qué? Porque Alejandro no va y conquista los pueblos, los invade y los aplasta, por decir así. Él pretende respetar a los pueblos vencidos siempre que acepten su poder, ¿no? Lo que esto determina que él no destruya y aplaste las culturas existentes, al revés, es bastante respetuoso. Ese gesto fue porque, bueno, ahí se produce, por ejemplo, la quema de Persépolis, que aparentemente fue en contra de su voluntad, pero alguien empezó el incendio, no fue él. Porque la idea, o sea, ¿cuál era lo que habitualmente pasaba cuando un pueblo conquistaba a otro? Es, dominaba el lugar, transformaba en esclavos a los habitantes y se quedaba con todo lo que hubiera de dinero, oro, en fin, como botín, para repartir entre los conquistadores, o sea, entre los generales conquistadores. Bueno, tuvo un gran maestro, habrá influido. Aristóteles no permite que, Alejandro no permite que pase esto porque él tiene una educación filosófica, una educación diferente y tiene un criterio diferente de conquista. Entonces, si bien reparte el botín, siempre hay algún botín, no lo hace solamente entre los generales, sino que reparte también a los soldados y no permite que se tome de esclavos ni que se destruya las ciudades conquistadas. Como les digo, salvo en el caso este de Persépolis, o que la ciudad no acepte de ninguna manera el ingreso de las tropas macedónicas. Por eso ejecuta un montón de políticas para promover este accionar. Y en un momento incluso organiza un gran matrimonio entre sus generales y las princesas persas, y él mismo se casa con una de las princesas persas, cosa muy mal vista por muchísimos de los griegos, y es lo que después va a ser causa de muchas de las rebeliones, ¿no? Porque había gente que se oponía a esto de no considerarse un pueblo superior al conquistado, y él no tiene esa política. Esto produce una especie de fusión o de aceptación también de el mundo griego en los pueblos conquistados, pero al mismo tiempo una especie de fusión. Alejandro lleva con él el teatro, la filosofía, la cultura, y también toma de estos pueblos conquistados, porque por ejemplo le envía a Aristóteles todas las cosas que va descubriendo a través de su sobrino, porque el sobrino de Aristóteles va con Alejandro a la conquista. Aparentemente el argumento de él era que este pueblo conquistado, el pueblo persa, era un pueblo rico, culturalmente muy antiguo y que no podía ser desaparecido. O sea, hay un fuerte respeto, cosa que no la aprende de Aristóteles, ¿no? Que es propia de Alejandro.
y también hay un fuerte respeto del mundo egipcio, en fin. En su camino, o sea, genera esto de, hace un montón de teatros, o sea, promueve la cultura griega por todos lados, llevando el teatro griego, en fin, y funda en su camino muchas Alejandrías. ¿Mm? No solo tenemos la Alejandría de Egipto, sino que hay Alejandrías por toda la zona conquistada. Además, se promueve o se genera la aparición de esto de lo que se va a llamar el griego de la koiné, o sea, el lenguaje griego pasa a ser como el inglés sería para nosotros ahora, ¿no? O sea, un idioma de comunicación general. Gracias a esta acción de Alejandro, perdón. Además, bueno, es un periodo riquísimo en escultura, en pintura, en fin. Es como que, por ejemplo, ahí yo puse la del lago Conte, pero la escultura del periodo helenístico es una escultura tremendamente expresiva, en donde se suma toda la habilidad que habían desarrollado los escultores para la representación perfecta de la figura humana con la expresividad, ¿no? Bueno, es absolutamente increíble. El tema es que, bueno, Alejandro muere en el 323, Aristóteles muere en el 322, y comienza un periodo de guerras por el poder, porque la muerte de Alejandro es imprevista, y no se sabe si lo envenenaron o si se agarra cólera. El tema es que cuando él le piden que por favor designe un sucesor, porque además encima, claro, son todos generales jóvenes, todo el mundo muy sediento de poder, que designe un sucesor para que el imperio no se desarme, y sus amigos, que son los generales, que son los diádocos, que son la mayoría de ellos son amigos desde que él vivía en Macedonia y fue educado por Aristóteles, o sea, muchos eran discípulos de Aristóteles también. Al no designar, la última palabra que dice es cráter, y que algunos creen que era Crátero, uno de los generales amigos, cuando entrega el anillo, ¿no?, de poder. Pero bueno, esto genera una batalla entre todos estos diádocos. La mayoría mueren un año después, en estas batallas, ¿no? O sea, sus amigos, los diádocos, mueren todos casi inmediatamente, o muchos. Y algunos más astutos que otros, por ejemplo, Ptolomeo, que es muy amigo, decide quedarse con Egipto y refugiarse en Egipto, y abrirse un poco de estas batallas por Persia. Y bueno, la cosa es que ese imperio tan grande, que llega hasta la India, se desarma, ¿sí? ¿Ptolomeo el del geocentrismo, Florencia? No, Ptolomeo Un es general. Hay varios Ptolomeos, porque Por eso, primero hay un Ptolomeo que es un científico, pero claro. además son los Ptolomeos los que fundan el museo en Alejandría, Ptolomeo Perfecto. Soter, Ptolomeo, creo que es Eumenes el siguiente. Bueno, hay un montón Bien. de Ptolomeos. Eh, el primero, no me acuerdo cómo se llama, que es muy famoso. El primero y el segundo son los más impresionantes. El tercero ya es un poco más. Sí. Y lo que hacen siempre es incorporar las costumbres del lugar. Entonces, por ejemplo, los Ptolomeos se transforman en faraones y se casan con sus hermanas, por decirlo así, para conservar las costumbres de los faraones egipcios, que hacían esto para evitar el problema de la sucesión.
Creo que el primero no hace eso, el segundo ya no me acuerdo. Pero bueno, eso investíguenlo, porque se supone que esto es historia y no filosofía, pero cosas generales. El tema es que este periodo, obviamente, en este periodo helénico o helenístico, aparece ya el mundo romano. Y la última de las Ptolomeas, ¿no? De las descendientes de estos Ptolomeos es Cleopatra, que ahí aparece como Tea Filopator, Cleopatra VII, que muere, bueno, porque se hace picar por la aspid, ¿no? Una serpiente, como consecuencia de la conquista ya de Augusto, ¿no? De Augusto, el emperador romano, eh, eh, en el año 30 antes de Cristo, ¿no? Y ahí va a empezar el imperio romano en serio, ¿no? Y bueno, el siglo de Augusto, en fin. Ese es el periodo que se considera helenismo propiamente dicho, ¿no? Como les decía recién, en este periodo el centro cultural medio que se corre hacia Alejandría. Y Alejandría va a tener con el paso de los siglos cada vez más y más importancia. ¿Por qué? Porque Alejandría empieza a ser el lugar, este Ptolomeo general de Alejandro, bueno, primero que Egipto es el lugar de los granos y la riqueza, ¿no? Siempre la riqueza o los lugares más ricos están hacia el lado oriental de Europa, ¿no? O hacia el oriente. Y además, porque ahí se genera el museo, se crea el museo y la biblioteca. Y este Ptolomeo Diádoco, lástima que no me acuerdo justo cómo era el apodo, me parece que es Soter. Se lleva el cadáver de Alejandro y arma un lugar un monumento que desapareció, que es la tumba de Alejandro, que tenemos constancia de esto por Estrabón, dentro de bastantes siglos, ¿no? Que va a contar que él vio la tumba de Alejandro, ¿no? Toda hecha de oro, en fin. Pero otra de las cosas que hace la biblioteca, que es bastante astuto y de esta manera se agranda y se hace tan importante, que es cobra como impuesto a todos los barcos, tienen que dejar una copia de los libros que lleven, ¿no? O sea, como que se quedan con los libros y les dan una copia, no sé, pero eso es lo que hace que la biblioteca empiece a enriquecerse velozmente, ¿no? Y claro, es un centro comercial sobre el mar, que en algún sentido es como una puerta, ¿no? Entre el mundo oriental, el mundo griego y el mundo romano, como que es un punto medio, y bueno, esto que tengo acá puesta en la ficha es, les dije recién que Alejandro en su expansión llega hasta la India, ¿no? Y hay un montón de cuestiones, o sea, en este momento además lo que se abre en el mundo griego la puerta a la sabiduría de la India, de los ayurvedas, de los gimnosofistas, o sea, de todos estos movimientos filosóficos que también están en la India. Ahí. Ahí en Alejandría encontramos la primer filósofa mujer. Sí, pero no, filósofos mujeres ya hay desde la época de Platón. Ya hay desde la época de Platón. Pero esto que vos estás hablando o que estás mencionando es Hipatía y es posterior. La voy a nombrar en la clase próxima. Ahí arriba también, abajo hay una especie de reconstrucción de lo que sería el puerto con el faro, ¿no? El faro de Alejandría que era tan importante.
Ay, que tenía una frase el Faro, bueno, ahora no me acuerdo, bueno, en fin. Acá arriba hay un mapita del territorio conquistado por Alejandro, ¿no? Como para que uno se dé cuenta de la dimensión, o sea, abarcaría Irán, Irak, Afganistán, ¿no? Hasta la India, ¿sí? ¿Qué pasa entonces en nuestro campo? En Atenas sigue siendo un lugar importante, ¿no? Y en Atenas se desarrollan 4 escuelas físicas, o sea, en lugares físicos. Una era la academia, que continúa y continuará, ¿no? Hasta el 529 después de Cristo. Otra es el liceo, que había fundado Aristóteles. Y se suman a estas 2 escuelas más, o sea, con lugar físico en Atenas, lugar, edificio, por decirlo así. El jardín de Epicuro y el pórtico o estoa que va a fundar Zenón de Citum. Pero además, en este periodo aparecen 2 corrientes de pensamiento, el escepticismo y los cínicos. Esta es toda la actividad que va a aparecer desde el final del siglo IV, o sea, a partir de que se funda el Liceo de Aristóteles, la academia continuaba o continúa y aparecen estas nuevas escuelas. Bueno, y entonces acá tenemos la pregunta de este periodo es qué es la felicidad y cómo lograrla. O sea, todos estos cambios, todo esta, realmente va haciendo que esta cosa de la ciudad-estado, la cosa chiquita, la democracia, la discusión en las asambleas, empieza a perder fuerza, ¿no? Porque se transformó todo esto en un gran imperio con una cabeza, con un jefe que era Alejandro. Después hay un intento de recuperación de la democracia en Atenas, que es más o menos exitoso, pero ya este mundo ateniense o este mundo griego monopolizado por Atenas y sus conquistas comerciales, o sea, empieza a cambiar el panorama, ¿no? Yo pienso que también el comercio se debe haber visto perjudicado por las guerras, ¿no es cierto? Tiene que haber habido todo tipo de cambios, y lo que lleva a las personas a preguntarse, más allá de esta sociedad que se transformó en algo gigantesco, ¿cómo es posible ser feliz? ¿No? Y cómo se logra esta felicidad. Todas estas escuelas y todas estas líneas de pensamiento, en algún sentido, se remiten a Sócrates y consideran a Sócrates su fundador, o adhieren a discusiones como consecuencia de los planteos socráticos. Lo que quiero señalar es que es un poco como que el eje de preocupación se corre hacia la parte de la filosofía práctica, o sea, hacia la ética. Por supuesto, hay desarrollos de teoría del conocimiento, pero pareciera que el interés general de las personas, además de los filósofos, es cómo ser feliz, ¿no? Y entonces aparecen estos 3 grupos. Voy a empezar por los del medio, que serían los cínicos. ¿Por qué? Porque en realidad acá aparece Antístenes, que es uno de los discípulos de Sócrates, es uno de los que está en el momento de su muerte. Fíjense la fecha, 445, 365, es un poco más grande que Platón, y es el que inicia, incluso tenemos algunos, o sea, Antístenes es uno de los que nos transmite información respecto de Sócrates, información directa.
y es como una escuela que surge en paralelo a la academia, ¿no? Su representante más famoso es Diógenes el Cínico, que era un esclavo que trabajaba como profesor o pedagogo de dos jóvenes eh, que lo cuidan al final de su vida, además, o sea que piensan que debe haber sido muy querido Diógenes porque estos dos jóvenes que eran ricos, además, lo toman, lo acogen para cuidarlo, bueno, con unas costumbres muy... Etimológicamente, perros, son perros. Sí, Etimológicamente. está puesta en la otra ficha. Quínicos. Ah, no lo vi, no lo vi. Bueno, hay un montón de anécdotas, esta que les decía yo en una clase de Platón, la de que le arroja a Platón, como consecuencia de que Platón dice que el hombre es un animal bípedo implume, Diógenes va a la academia, pela un pollo y se lo arroja en la academia y le dice, Platón, aquí tienes a tu hombre. Tiene otra anécdota muy famosa que aparentemente él vivía en una especie de tinaja, ¿no? Piensen que las vasijas griegas algunas son gigantescas, y vivía en la calle y hacía sus necesidades en la calle como si fuera un perro, por eso es lo de cínicos, que significa perro. Y otra de las anécdotas famosas es que Alejandro en su visita a Atenas lo conoce, se lo cruza y le dice, Diógenes, ¿qué quieres? Te daré cualquier cosa que quieras, y Diógenes le contesta que no me tapes el sol, ¿no? O sea, la persona más poderosa de la Tierra le dice a otra, ¿qué te gustaría tener? Y este le dice que te corras y no me tapes el sol, ¿no? O sea, tiene un montón de anécdotas de ese estilo. También hay una frase que se le atribuye a Alejandro, que dice que si él no fuera Alejandro, le gustaría ser Diógenes. Quizás también haya sido porque Alejandro era muy hábil político, con esa respuesta del sol habrá dicho, me desubico, y le contestó, bueno, si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Bueno, la actitud de los cínicos es esta, ¿no? La ruptura, como les digo, o sea, Diógenes vivía en la calle, ¿no? Ruptura violenta con las convenciones sociales, muy opuesto a las teorizaciones, enojados con eso, ¿m? Y volver al estado de naturaleza, ¿sí? Esta escuela, o sea, el cinismo sigue existiendo, por decirlo así, como manera de pensar, pero para mí es una escuela que después se va como fusionando un poco con los escépticos, con los estoicos, en algún sentido, porque es como que se diluye, ¿no? No se ven después más representantes. Aparte, acuérdense, y esto lo estoy marcando a propósito, que yo estoy diciendo que el helenismo es hasta la muerte de Cleopatra. ¿Mm? La otra escuela que aparece va a ser la de los epicúreos. Epicuro es como que también se opone al platonismo porque va a decir que el fundamento del conocimiento o el conocimiento tiene que ver con la percepción sensorial, ¿no? Y va a fundar también una comunidad, como era la academia, o sea, sí, que la gente convive, pero es como que esta comunidad es más bien alejada de la ciudad, es un jardín, ¿no? Aparentemente era una persona, un personaje muy carismático. Fíjense la fecha, ¿no? También 341-270, pero si no también se pueden fijar eso en la línea de tiempo, ¿se acuerdan que está en el aula virtual? Bueno, y señala que eso también se ve en Platón en algunos comentarios y que aparentemente uno de los más amigos de Platón era el que sostenía esta teoría, o sea que el placer era lo que es lo que lleva a la felicidad, ¿no?
Epicuro subraya que si se medita respecto de la muerte, los seres humanos empiezan a perder el miedo y empiezan a disfrutar de la vida. O sea, la conciencia fuerte de la muerte hace que uno empiece a disfrutar de la vida y que esto es lo que tenemos, algo por el estilo, y que la felicidad entonces se va a encontrar en el placer y va a poner un fuerte énfasis en la percepción sensorial. Y otra escuela va a ser los escépticos, que empiezan con Pirrón en el 360, también ven ya, sí, más o menos contemporáneos de Aristóteles, tanto Epicuro como Pirrón, ¿no? Y Timón. Esta escuela va a continuar más allá del periodo helenístico, va a llegar hasta Sexto Empírico, o sea, que es uno de los que nos transmitió, ¿se acuerdan? A los presocráticos. Van a ser menos radicales en sus posturas, pero van a proclamar la indiferencia ante el mundo, ataraxia, porque esto es lo que posibilitaría, o sea, la indiferencia posibilitaría la libertad, ¿no? El estar muy atentos al mundo es lo que lo imposibilita. El hombre no puede conocer ni el mundo ni la verdad, por lo tanto debe abstenerse de emitir juicio o afirmación alguna. Esta escuela escéptica va a tener todo tipo de representantes, pero esta postura de Pirrón hace, el pirronismo extremo lleva a que no emita ningún tipo de juicio, ¿no? Ni siquiera me duele, ¿no? A ver. La otra escuela, que es esta que habíamos nombrado, está en un lugar céntrico de Atenas, en la Stoa, o pórtico multicolor. Aparentemente había un pórtico en Atenas pintado de muchos colores y era el lugar donde se reunían. Y esta escuela va a tener una influencia tan grande que va a llegar hasta los padres de la iglesia. Y vamos a tener todo tipo de representantes también en esta escuela. Además, tiene todo un desarrollo filosófico mucho más detallado y muy importante, ¿sí? Entonces, va a entender que la razón, o sea, lo que más va a subrayar esta escuela es la racionalidad del hombre, y la racionalidad tiene que ver con el pensar y el hablar. Entonces van a hacer estudios respecto del lenguaje, ¿no? Pareciera como que en algún sentido toman un montón de cuestiones del sofista de Platón. Por esa actitud racional y por ese aspecto racional, o gracias a ese aspecto racional, el hombre está vinculado a la razón universal o al logos universal. Y este logos va a ser común a todos los seres humanos, por lo que también surge en este grupo la idea de fraternidad, pero también de cosmopolitismo, ¿no? O sea, de comuna de reunión con todos los miembros de la humanidad, que en Epicuro se manifiesta en esta relación de amistad, ¿no? Quizás no tan cosmopolita, ¿sí? Considera que no somos responsables de muchas de las cosas que nos suceden, por ejemplo, enfermedades y carencias, pero el hombre debe refugiarse entonces en su interior para ser verdaderamente libre. El lema es abstente y sostente, y la felicidad se va a encontrar si amamos el bien. Esto... ¿El siglo XXI, Florencia? Es una estupidez. Yo a veces me cruzo con alguno, porque está parado derecho,
estoico, que está insensible. Con eso es estoico. Bueno, lo que pasa es que las palabras van cambiando de contexto y de referencia, ¿sí? Totalmente. Yo creo que la idea, por lo menos la idea que yo tengo de estoico en general, para aplicar, es aquella persona que es capaz de resistir, por ahí ahora le estaríamos diciendo más resiliente, ¿no? De resistir los infortunios de la vida de una manera digna. Creo que me parece que eso sería lo que más encaja con la idea de estoicismo para nosotros hoy. Fíjense que todas estas escuelas que les estoy marcando, o sea, esto lo reitero, tienen una inclinación fuerte hacia la ética, o sea, el interés es cómo podemos ser felices, cómo podemos estar en este mundo y ser felices, ¿no? Acá se ve también la influencia esta de los gimnosofistas, ¿no? De estos filósofos desnudos de la India, ¿no? Que deben haber sido los yogis, ¿no? Acá yo estuve rastreando algunas cosas. Hay un libro que se los puse en el blog, que es el libro de Anthony Long, a ver si se ve, que tiene como un resumen de las escuelas y está muy bueno, porque el epicureísmo había puesto el énfasis en la sensación, o sea, dice que de los objetos salen como cosas que serían algo así como átomos que nos pegan en la percepción y esto es lo que entra en nosotros y nosotros entonces conocemos por los sentidos. Conocer, dice Zenón, es algo aprendido, de tal manera que la aprensión no puede ser descalificada por argumento alguno. Y la palabra que va a indicar este conocimiento va a ser catalepsis, ¿no? Pero fíjense que acá se está corriendo de la percepción más bien al concepto, ¿no? A lo que uno puede aprender. Como les dije hace un rato, toda la influencia de la escuela estoica trasciende el periodo helenístico, entonces podemos decir por qué la vemos en los padres de la iglesia y en un montón de otras cuestiones. Esta ficha la puse a propósito porque cuando veamos neoplatonismo vamos a recordar un poco esto. Este logos que estaba en el hombre, esta razón, es como que es un logos que se reparte por toda la realidad. Esta idea va a aparecer en muchos, en el neoplatonismo, en Leibniz, en fin. Viene de la palabra logos espermaticoso, o sea, el logos semilla, ¿no? Los que son los creadores son los estoicos, va a decir que la física se desarrolla según un plan, que se hallan estos logos esperma, estos logos semilla, y que se realizan a medida que van surgiendo las cosas, ¿no? El neuma, el espíritu, contiene las semillas de todas las cosas, o el logos universal, y todo cuanto existe o ha existido o existirá. Está contenido en estas semillas, de forma que la realidad es un despliegue determinista de las potencialidades contenidas en las semillas. De esta manera, un único logos universal, físicamente constituido por el fuego, contiene en sí todas las formas de las cosas, un procedente de la concepción histórica, cuya vinculación con el fuego recuerda elementos de los mitos de Prometeo, en fin, y se halla en la panspermia de Anaxágoras. Y también podríamos pensarla en los átomos de Demócrito, pero el que más se apoya en la teoría democritia atómica es Epicuro, ¿no? Fíjense que todos están intentando
resolver de dónde sale la realidad. O sea, en el fondo sigue vigente la pregunta esta de qué es la realidad, cómo está constituida. O sea, esa pregunta está vigente. Lo que pasa es que la inclinación